Hola, bueno, como había prometido, hoy quería hacer una transmisión en vivo para hablar en alguna medida, en lo que se pueda, aclarar para los que están estudiando. Hablo de intermedios, también pueden ser principiantes, pero quizás a veces podría ser que le interese más a los intermedios, porque ya están más avanzados en por lo menos en el conocimiento de los arpegios, o han pasado por algunas prácticas que ya en alguna medida les son familiares a los dedos, como que los dedos en algunos arpegios pueden ir solos. Entonces es como muy importante que ya tengan un conocimiento previo que los ayude un poco a encontrarse con el instrumento y a poder estar un poco más prestos a la hora de tocar. Digo, como tener un poco de práctica con el instrumento al momento de tocar. Bueno, yo voy más o menos tratando de esperar a que se vayan acoplando los interesados. Hola, ¿qué tal? Desde México, muchacho. Bueno, tu pregunta. ¿Qué me recomienda para no perderme en los compases a la hora de improvisar? Sé que podría decir que sé que no es algo sencillo poder improvisar dentro de una cuadratura y llegar al final del coro serían los 12, los 16, o los 8, o los 4 compases, lo que sea que haya que contar para llegar en determinado momento a finalizar el coro. Porque el que viene atrás, tu compañero, que puede ser el piano, puede ser la guitarra, según como hayan estipulado anteriormente los compañeros, primero improvisa uno, luego el otro y luego el otro. Hay que tener en cuenta varias cosas. En principio, hay que tener en cuenta paciencia. Es decir, paciencia para estudiar. Porque cuando cualquiera, no te digo vos, querido, te largás a improvisar, todos los que empiezan o intentan improvisar de entrada y tiran notas por todos lados y el instrumento toca cualquier cosa en forma de delirio, que algunas veces con suerte queda bien, otras veces con suerte no queda tan bien, y resulta que me pasé de largo y el otro está esperando cuándo entrar en la improvisación en el lugar correcto, que son los compases que tenemos estipulados, o donde el tema termina. Bueno, lo que te voy a recomendar es lo siguiente. Tomás un papel cualquiera en donde estén los compases determinados, compases.
Entonces agarrás y mirás con la vista, sin tocar, porque cuando uno toca se entusiasma y empieza a meter garabato por todos lados y lo que menos hace es contar en qué lugar está ubicado. Y meta para un lado y para el otro y bueno, en un momento se cansa y deja. No. Miras la hoja. Tum, tum, tere, cuatro, un, dos, tres, tum, tere, cum, tum, tum. Mirando la hoja y siguiendo casilla por casilla. Seguir casilla por casilla. Como todos los maestros y en todos los temas se ve esto que te voy a contar. Está estipulado frases cortas en principio que no duren más de 2 compases. Entonces, uno hace, por ejemplo, con una escala pentatónica que tiene re, mi, sol y la juntos, ¿no? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tarurira, tarurira. Ya están los 2 compases. Ya dije 2 compases. Y si me acostumbro a que esta melodía que inventé yo, que me salió de la cabeza porque sé que en la escala pentatónica hay 4 notas que están a un tono, digamos, re, mi, sol y la, o en otra pentatónica que está la segunda, la tercera, la quinta y la sexta están juntas, toco con esas notas nada más. No hago garabatos ni dibujos complicados queriendo hacer movimiento de dedo para que sorprendan a alguien y yo no entiendo nada de esto, lo que estoy haciendo. Tengo que saber lo que estoy haciendo, porque tengo que decir algo que se entienda y que yo también pueda desarrollar. Entonces, 2, 3, para, tuarurira. La segunda vez lo hice al revés, lo que había hecho en principio de una forma. Taruriro, chirurira, 2 compases, terminó. Si ya tengo tuaruriro, tuarurira, tuirurara, tuarurira, hago lo mismo en una melodía o un tono o medio tono más alto. Lo mismo, lo que hice acá, lo paso adelante 2 compases, aunque sea medio tono más alto, para empezar a tener idea de tuiruriro, tuirurira, tuaruriro, tuararabá. Ya hice 4. Cuando en mi cabeza yo tengo ya estipulada la cuenta de 4 compases, en mi cabeza tengo ya estipulada, yo no preciso contar un compás, 2 compás, 3 compás, 4 compás. Tengo que tener estipulada la medida, la frase estipulada. Entonces, tuirarira, para, tuiraraba, turararaba. Y lo puedo hacer en otro tono también. ¿Qué pasa? De acuerdo a esa melodía que me he creado, tengo que se llamará motivo, yo debo empezar a desarrollar este motivo. Entonces, deberé empezar a buscar cómo puedo llenar 4 compases más. Ocho compases. Ya tengo la idea de que yo cerré en 8 compases. Ya mi cabeza empieza a pensar en compases. Lo practico mucho, lo hago demasiadas veces. ¿Por qué lo hago demasiadas veces? Porque mi diálogo va a ir creciendo a través de la repetición. Va a ir creciendo a través de la repetición.
En principio esto me va a parecer poco, porque claro, yo quiero tirar más notas, yo quiero sorprender al otro, pero primero me tengo que sorprender yo de lo que hago. ¿Qué me importa al otro? Al otro le va a parecer fenómeno lo que yo pueda darle. Y bueno, está bien, el ego me pide buscar aplauso, a buscar aplauso más no poder, pero todavía no soy ni Parker ni Coltrane, ni nada que se parezca. Diríamos que soy el que puedo y hago lo que puedo. A medida que más puedo o que más paciencia tengo para empezar a pensar qué puedo, yo empiezo a tener más material acumulado en mi cabeza, más conceptos, y ya como eso que estaba haciendo no me era demasiado, yo tengo también visto y escuchado otras cosas que me gustan más y que quisiera emular en alguna forma como toca alguno, fulano o mengano. Resulta que, bueno, para eso tengo que crecer más y empezar a investigar más posibilidades. Por un lado, las escalas pentatónicas son muy fáciles, son todas iguales y son muy fáciles. Empezaría por pasarme una semana tocando una escala pentatónica. Mucho tiempo. Para que me suene en la cabeza, lo que yo hago primero lo tengo que tener como organizado en mi cabeza. Lo tengo que tener organizado en mi cabeza para que salga naturalmente al momento en que yo quiera repetir eso. Ya mi cabeza tiene que estar lista para que eso salga disparado en el momento en que yo quiera repetirlo. Así como hice esto, otra semana será otra. Y así sucesivamente iré cambiando, siguiendo un plan, porque lo que yo quiero proyectar, digamos, tiene que tener una orientación y obedecer a un plan. Si no existe el plan y yo no puedo respetar este plan, es muy difícil que yo pueda improvisar bien. Porque a mayor inversión en esta gimnasia, entrenamiento, ya habrá mayor posibilidad de nuevas ideas para reforzar el conocimiento. Entonces, muy importante por ahí. Podría agregar que también debo conocer todos los acordes. Y, por ejemplo, entender que do, mi, sol, si es un acorde de do mayor séptima o do séptima mayor, y que si salgo, en vez de salir del do, que sería muy redundante, salgo del mi sol, si, sería un mi menor novena. Entonces, mi menor séptima, mi sol, si, y sería la primera inversión de do, porque saldría, en vez de salir en el acorde de do, salir desde la misma nota do, saldría desde el mi. Primero porque formó un acorde menor, y el acorde menor es más melódico que el acorde mayor. El acorde mayor se encierra mucho. Entonces, prefiero trabajar en acordes menores. Y los acordes menores se pueden también combinar en alguna medida con quintas bemoles. Suena muy bien, digamos, armándolo con quintas bemoles. Y nos ofrece muchas más posibilidades. Es decir, entonces tengo un mi menor, que sería el tercer grado del acorde de do. Entonces hago, en do mayor toco con mi bemol. En do mayor puedo tocar en sol mayor. Hago sol, si, re. Sol, si, re. Y entonces mi salida, mi sonido, mi melodía se plantea, como decir,
una escala arriba, desde la quinta del acorde de do. Y me da una posibilidad más afuera de lo redundante que sería el do mayor que está clavando el piano o la guitarra y el bajo haciendo la nota 2 o 2 o cosas así. Entonces, ahí buscaríamos otro color dentro de la melodía. Esta sería en alguna forma aplicarle algo más a nuestra improvisación. Ahora te pregunto, ¿qué otra inquietud tenés o qué otra idea sugerís para esto? Si tenés idea de algo, ¿no? A ver, ¿qué es lo de más que necesitas para poder lanzarte a tener la libertad de improvisar? Veámoslo. Muy bien, Luis. ¿Por qué me preguntás sobre la séptima de dominantes? ¿Qué te sugeriría a vos? ¿Qué? ¿Qué está pensando la séptima dominante? ¿Qué te sugiere? ¿O no te sugiere nada? Decime claramente. No hay idea, no hay idea. No sé qué hacer. A ver, te cuento algo. Podríamos pensar, si se te ocurre una pregunta, me la decís, que una escala pentatónica no lleva ni nota 4 ni nota 7. Podríamos pensar que una escala pentatónica no lleva ni nota 4 ni nota 7. O sea que no lleva ni la séptima mayor, que es el si, y no lleva el fa, que es la cuarta. Entonces, a la escala pentatónica, así, armada, do, re, mi, sol, la, podríamos decirle que son todas, frases o todas sílabas sin vocales. Es como hablar con zetas, K, T, L, H, O, C, o letras, digamos, que no van acompañadas de ninguna vocal en el castellano, con lo cual no cierra nunca. Digamos, estaríamos diciendo nada cierra. Ahora, o sea que todas estas notas serían, llamémosla, consonantes, no tienen vocales. Entonces, do, re, mi, sol, la no tienen vocales. Ahora, pensemos que el fa y el si son las vocales que no están en la pentatónica. Ajá. Entonces toco el acorde de do, por ejemplo, o la melodía en do, y la quiero cerrar en un lugar. El do es una séptima del acorde de re. O sea que antes de pasar al si natural usaríamos el do como séptima
de un acorde y ahí yo cerré en un si. Al cerrar en un si, yo puedo pensar que estoy en otra escala pentatónica y esa escala pentatónica sería sol, la, si, re, mi. O también podría pasar que yo estuviera en re menor perdón. Fa, mi. Utilicé el fa para pasar al mi. O al revés. El mi me llevó al fa, porque estoy utilizando por medio tono el enganche. Entonces, cuando yo engancho a otra nota por medio tono, podría llegar a pensar que esa nota es una 4 de alguien o es una séptima de alguien. Entonces, en el caso de re menor, en do, por ejemplo, quiero ir a do mayor. Utilicé un la bemol para llegar al sol. Ahora, ese sol, que es una quinta de do, ¿por qué utilicé el la bemol? Porque sería como una novena bemol del acorde de sol 7, como para poder aterrizar sobre el sol. Es decir, siempre pienso que esos medios tonos me tienen que llevar a alguna de las notas del acorde. Posiblemente la séptima de do, que es si, me lleva a do. La cuarta de do, que es fa, me lleva a mi. Es decir, me resuelve en alguna medida a tal tono. Por ejemplo, sería bueno estudiar que si tengo que resolver sobre re, es muy posible que antes toque do sostenido, re. Sería muy posible también que si tengo que resolver sobre re, anteriormente toque un mi bemol. Es decir, siempre habrá una nota que podrá ejecutarse antes por medio tono para enlazar al lugar a donde queremos llegar de forma inmediata, por medio tono. Es decir, esto hay que trabajarlo mucho tratando de armar estas posibilidades de medios tonos como para poder entenderlo y poder hacerlo de la forma más natural posible. Es como, por ejemplo, en este caso que yo te estoy tratando de informar cómo es, yo tengo que pensar anteriormente lo que voy a hacer, porque ahí sí tengo que pensar para decirte, mira, fa, mi, o la bemol, sol, pero cuando estoy tocando, esto ya lo tengo tan ejercitado anteriormente en ejercicios que he escrito y me he propuesto yo para poder armar este estilo o esta forma de ejecución, que me han dado, digamos, la facilidad de poder hacerlo de forma natural. Es decir, cosas que ya me quedaron en los dedos, yo no tengo que pensar eso. Pienso
a dónde voy, de dónde salgo, qué es lo que estoy tocando, y en alguna medida me queda ya resuelto. Es como que es parte del diálogo que uno va adquiriendo de hacer todos los días información. Es decir, de todos los días trabajar la información, trabajar diferentes cosas, uno ya va adquiriendo esa práctica y ese modo de tocar, que es como el modo de hablar, como el modo de que uno se expresa en la lengua que sea, tanto en inglés como en castellano, se expresa de una manera que ya lo tiene asimilado, ya lo hace fácilmente. Es como que no necesita eso, pensarlo. Más o menos esa es la idea. También te puedo decir que no me paso todo el tiempo enganchando acordes. Me paso más buscando frases, frases que me interesen, frases que me produzcan una sensación de poder crear a través de ellas. ¿Por qué? Porque si bien me gusta también enlazar y hacer mucho bebop, el tema es que poder realizar o recrear una melodía linda en la improvisación es muy importante, porque es lo que sorprende al público, es lo que la gente reconoce en alguna medida, la idea de lo que uno está tocando. Es decir, si uno tira constantemente ideas nuevas todo el tiempo y da un diálogo que no es muy, muy claro al que escucha, posiblemente el que escucha se aburra, deje de escuchar o no le interese tanto, porque no participa en el diálogo que uno está haciendo en ese momento. En el tema de improvisación, lo principal es que uno se divierta con eso que hace, que lo pase bien y en algún momento diga, pero qué lindo esto que me está saliendo, o cómo voy desarrollando esta idea, cómo esta idea me dio otra y otra y otra y fui recreando todo el tiempo y aprendiendo más, en la misma improvisación aprendiendo mucho más, porque mañana seguro que va a ser diferente lo que voy a tocar. Entonces, perdón. Entonces eso me va a producir satisfacción, diversión, y también si yo me divierto, la gente lo va a pasar bien. Esa es, en principio, la idea más importante para mí, ¿no? Que si yo me divierto con lo que estoy haciendo y la paso bien, y está todo bien. Está todo bien directamente, porque ya está cumplido. En alguna medida, no creo que mi idea en principio pase por sorprender a la gente, sino más bien por sorprenderme yo. Esto sería, más o menos. ¿Algo más, Luis? Otra cosa importante también es enlazar y picar, es decir, ligar y picar las notas. Trabajar mucho con la lengua en los ataques, como para poder ser expresivo al momento, ¿no? Poder ser expresivo al momento de tocar. Bueno, me alegro mucho, Luis, que te haya servido esto y que cuando puedas lograr, digamos, lo que querés o tengas una duda, comunícate tranquilamente conmigo y trataré de aclararte, digamos, los conceptos como para que puedas salir, salir de esta duda, ¿no? Arrimarte, digamos, algo que te sirva.
Si en alguna forma podés ser metódico, así como te estoy explicando, y lo vas a lograr seguro. Seguro. Así no me cabe ninguna duda que lo vas a lograr. No es imposible para nada. Es nada más que un trabajo y un trabajo de tiempo y de disfrute, ¿no? De pasar el tiempo. Bueno, yo toco todos los días, vivo de esto, soy profesional, con lo cual me ha resultado quizás un poco más sencillo poderlo hacer. Pero bueno, me alegro mucho que te haya servido. Qué grande, buenísimo. Buenísimo eso. Muy bien, muy bien. Supongo que ya sabes bastante de qué se trata y eso es muy bueno. Escucha mucho y, y bueno, aparte si ya llegaste hasta ahí es porque has trabajado, ya sabes de qué se trata, ¿no? Lo que te queda es poner en práctica muchas de las cosas que has aprendido. Trabajar, digamos, como para mejorar. Este, lo que has hecho es un montón, ¿viste? No es es una carrera. No es una cosa sencilla. Ya sabes de qué estamos hablando. Mucha suerte, Luis, mucha suerte. Así nomás.